Hoy nos acompaña aquí en el estudio para hablar de estos y muchos otros temas. Lorenzo Córdoba, bienvenido, muchas María, gracias por estar aquí. Contigo, gracias por la invitación. Lorenzo, ¿cómo estamos de nuestra autonomía? Bueno, a ver, ejerciéndola y defendiéndola. La autonomía como no solamente una disposición constitucional, sino como lo enseña la historia de la autoridad electoral a lo largo de 30 años, en momentos más épicos, en otros momentos más complicados, se ejerce decisión tras decisión, momento tras momento, respecto de los distintos ámbitos de interés político, económico, social, eventualmente, que tienen algún tipo de interés en interferir en las elecciones. Hoy, en términos presupuestarios, tenemos como lo señalabas, una situación crítica, nunca antes vista en la historia de la autoridad electoral en las últimas décadas, porque justo cuando presentamos, atendiendo, digamos así, el llamado, el momento de contención de los recursos de austeridad, para decirlo sin medias tintas, presentamos el presupuesto más bajo de nuestra historia y se nos aplica el recorte más grande de nuestra historia. Este es un asunto que estamos litigando a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Es parte del orden constitucional, déjame decirlo así, y paralelamente estamos en pláticas con la Secretaría de Hacienda para poder generar una ampliación presupuestal que nos permita cumplir con todas nuestras obligaciones legales. Por lo pronto, la decisión que tomamos es que ni la expedición de la credencial para votar con fotografía gratuita, este año estimamos expedir alrededor de 16 millones de credenciales, ni las 6 elecciones, incluyendo aquí Puebla, aunque Puebla tiene una suficiencia presupuestal generada por el Congreso del Estado, ni las tareas de vigilancia y de garantía de la equidad en las condiciones de la competencia, vamos a ponerlas en riesgo. Es decir, en todo caso tenemos un hueco financiero que tenemos que subsanar. Confiamos en que la Secretaría de Hacienda será sensible a este tema, aunque, claro, no es lo mejor que cuando haya una falta de presupuesto el órgano electoral tenga que ir a pesar de que el trato ha sido respetuoso y cordial, tenga que estar pidiendo ampliaciones presupuestales. Sí, son más de 620 millones aproximadamente lo que necesitamos para organizar las elecciones. Exactamente. El recorte que se nos aplicó fue de 950 millones, lo mencionabas. Nosotros hemos decidido no solicitar esa cantidad. Hicimos un esfuerzo adicional para cancelar programas, meter medidas de austeridad adicionales, reducir gastos en combustibles, viajes, viáticos, etcétera. Distintas actividades, de modo tal que lo que necesitamos, lo que estamos pidiendo, es lo que nos va a costar la participación en las 5 elecciones que se tenían previstas, excluyo de aquí Puebla, porque fue producto del accidente del 24 de diciembre pasado, donde pierde la vida la gobernadora. Y repito, el caso de Puebla está garantizado porque el Congreso de ese estado generó las suficiencias presupuestales, el dinero necesario que se nos será entregado en su momento para poder hacer elección. Sobre todo ahora que, como sabes, tomamos la decisión de asumir completamente la elección de Puebla. Es decir, en el caso de Puebla seremos los únicos responsables de la organización de esa elección. Pero Puebla no le cuesta al INE. Puebla no le cuesta al INE, lo está pagando el erario, digámoslo así, del estado, de dicho estado. Hay elecciones ordinarias en Aguascalientes, Baja California, donde también se elige gobernador y es una situación histórica, ¿no? Del PAN, en Durango, en Quintana Roo, en Tamaulipas, más la extraordinaria en Puebla. Exactamente. Que en términos políticos tiene una importancia por toda, digamos, la historia reciente de alta tensión y de conflictividad que los distintos actores llevaron, digámoslo así, a lo largo de la elección pasada e incluso en el litigio postelectoral. De hecho, la sentencia del propio tribunal no, digámoslo así, eliminó esa tensión que se había venido generando en los meses previos, y eso es justamente una de las razones por las cuales decidimos asumir la elección, entre otras porque todos los actores políticos nos solicitaron que como INE decían, generábamos garantías y por lo tanto era la mejor decisión para encauzar en buena manera la elección. ¿Te preocupa la elección? Han pasado muchas cosas, Lorenzo, han pasado muchas cosas en el Tribunal Electoral, ¿no? Después de esta calificación tan polémica, tan complicada, ¿no? Y ha habido mucho movimiento. Y que ahora parece que el candidato que repite, de Morena, lleva mucha ventaja, pero aún así va a ser una elección fea, pues. Yo creo que por el ambiente que se ha construido, yo te diría que de las 5 elecciones, de las 6, incluido aquí Puebla, es probablemente la más compleja por la extraordinariedad y además por otras circunstancias. En las otras 5 elecciones llevamos ya varios meses trabajando.
la ley electoral plantea que hacer una elección es un proceso que lleva alrededor de 9 meses. Y en este caso lo vamos a tener que hacer en menos de 4, porque la elección va a ser... ¿Cómo organizas una elección en la mitad de tiempo? Tenemos que, digamos, tuvimos que modificar todos los calendarios, acortar los plazos. Las campañas electorales van a durar, la de gobernador va a durar solo 60 días. Estamos reduciendo y comprimiendo, digamos así, los tiempos en los que ordinariamente estamos operando. Afortunadamente, hay una parte de la maquinaria electoral del instituto que ya estaba desplegada para las otras 5 elecciones que mencionabas. Baja California, donde se renuevan todos los poderes locales, incluyendo la gubernatura, Aguascalientes y Durango, que renuevan congresos locales, y Tamaulipas y Quintana Roo, que renuevan alcaldías. Entonces, bueno, pues, digamos, el aparato electoral nunca se detiene, y en este caso pues hay que sumarle, digamos, Puebla, con no pocas complejidades. Insisto, la principal yo creo no es tanto desde el punto de vista técnico y operativo, sino más bien desde el punto de vista pues del tenso ambiente político que sigue. La rigidez, ¿no? Exactamente. Y bueno, a mí me parece que repita, Porfirio Barbosa no facilita las cosas. Bueno, todavía no hay candidatos, el periodo, estamos por arrancar las campañas, ¿no? Y bueno, a ver, no hay ningún impedimento para que alguien que participó en otra elección vuelva a contender. Esta es, para efectos legales, una elección completamente nueva, ¿no? En Puebla tenemos 5 elecciones de municipios, pequeños municipios, que fueron anulados y que, bueno, pues ahora decidimos también asumir para poder llevar de la mano de la elección de gobernador. Pero, digamos, a ver, ninguna preocupación fuera del ordinario. Puebla es una elección muy tensa. Cosas hemos pasado. Pero mira, el año pasado tú dime si no fue tensa. Y en todo caso, yo creo que la clave de esto es como lo hicimos el año pasado, porque además no nos toca a nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo sin leer las encuestas. Nosotros las registramos, nosotros las validamos desde el punto de vista técnico, no de sus resultados, y trabajamos como creo que tiene que trabajar siempre la autoridad electoral, preparándose para el escenario más complicado, que es un escenario de elección competida. Luego, como ocurrió el año pasado, puede no haber esa competencia, pero bueno, eso lo deciden los electores en las urnas, ¿no? La autoridad electoral tiene que prepararse para la tormenta perfecta, como suele decirse. ¿Sí? Ahora, tiene otra particularidad Puebla, ¿no? O hay otro factor ahí, porque se suponía que la primera elección para gobernador iba a ser Baja California, digamos, ya en el mandato de López Obrador. Así es. Pero pasa lo que pasa con la gobernadora y el senador Moreno Valle, y entonces resulta que esta tan peleada, tan polémica, tan particular elección es la primera que hay. Y está de por medio la promesa del presidente López Obrador de que, al contrario de lo que sucedía en el pasado, él no va a meter, no digamos las manos, ni un dedo por ahí, ¿no? Entonces, cosa que se agradece porque significa simple y sencillamente cumplir la ley. Y en todo caso no es respecto del presidente, es respecto de cualquier actor político. En todo caso, ahí está el INE para garantizar que se cumpla la ley, respecto de quien sea, ¿no? Lo demás, yo creo que Puebla, y coincido contigo, pues, sin estar en el calendario originalmente previsto, en fin, pues es una prueba para muchos actores políticos, ¿no? Y vuelvo a insistir, sobre todo por el precedente de la elección previa, un precedente en donde la disputa política, la tensión política no solamente se dio como debe ocurrir durante las campañas, sino trascendió la jornada electoral e incluso, me atrevo a decir, trascendió hasta el fallo del Tribunal Electoral donde se finiquitó jurídicamente esa elección. Por eso yo creo que la complejidad y la tensión de todo mundo pues está puesta en Puebla, ¿no? Bueno, y no estuvo libre como en muchos otros lados de violencia. Sí, tal vez debo decir esto, el caso de Puebla fue un caso particular. La del 1 de julio del año pasado fue, a pesar de los meses previos en donde tuvimos noticias de candidatos asesinados, etcétera, de mucha violencia, un contexto de mucha violencia que no está detonado por las elecciones, sino que el punto es, la violencia estaba allí, está ahí, sigue estando allí, y el punto es que las elecciones las tuvimos que hacer en ese contexto. Sin embargo, en Puebla no se puede hablar de violencia generalizada. Nosotros somos los organizadores, los que administramos la elección durante la jornada electoral, como INE, y lo que detectamos fue que sí hubo algún tipo de acto de violencia, de amedrentamiento de los electores, disparos en 17 de las casi 7.500 casillas que se instalaron en esa entidad. Entonces, no estoy menospreciando el hecho, así es, el que solo haya un caso de violencia durante la elección o de un candidato que sea asesinado, eso ya debe alertar, digamos, encender las
las alertas en términos democráticos. Pero lamentablemente pues el tema de la inseguridad no es un tema ni provocado por las elecciones, sino es un tema estructural de los que todavía tenemos un pendiente, digamos, de resolver como sociedad. Lorenzo, los partidos, los nuevos partidos, los nuevos ¿no? partidos. Más de 100 queriendo registrar. Sí, hoy están 102, digamos, recibimos 106 solicitudes, 4 declinaron, o sea que hoy, en el momento en que está arrancando el proceso en el que estas organizaciones que aspiran a convertirse en partidos tienen que cumplir los requisitos legales, tenemos 102. ¿Son muchos o pocos con respecto de otros momentos de registro? Mira, hasta donde yo tengo memoria, y en todo caso en los registros, la última ocasión ocurrió, como bien señalabas, hace 6 años. Hace 6 años tuvimos un poco más de 50 organizaciones que manifestaron su intención de constituirse en partidos. Bien lo decía, solo 3 consiguieron la meta. Nunca había, hasta donde yo me acuerdo, y los datos recientes, no habíamos tenido un número tan alto de manifestaciones de intención. Lo que viene es un camino cuesta arriba, tampoco es tan sencillo. No solamente porque tienen que reunir un número de alrededor de 230.000, 240.000 aproximadamente firmas, respaldos, adhesiones, sino además porque tienen que tener una dispersión territorial. La ley establece que tienes que realizar o bien 20 asambleas estatales con 3.000 afiliados en cada una, o bien 200 asambleas distritales de los 300 distritos que son, es decir, 2/3 partes, con 300 afiliados en cada una de ellas. Entonces estás hablando de un monto de firmas importante y en todo caso de una dispersión territorial, por no hablar de que tienen que cumplir todas las reglas en materia de fiscalización, porque el IFE los va a auditar. Sorprende, bueno, a mí, Lorenzo, me sorprendió bastante porque llevamos meses, ¿no? Hablando del hartazgo frente a los partidos, de los nuevos, de los viejos, ¿no? De la decepción que fueron los independientes y de pronto más de 100 organizaciones. No, bueno, pues esto, a ver, ¿Cómo lo mira, a ver, yo lo quiero entender de esta manera. La vía de hay un hartazgo público respecto de los partidos, pero también hay un reconocimiento que la vía de la participación política primordial, no la única, y está bien que no sea la única, pero la principal vía para hacer política en un contexto democrático es a través de los partidos políticos. Creo que sin lugar a dudas el hecho de que haya un financiamiento público generoso para los partidos, pues es un aliciente, en ocasiones hasta, digamos, no necesariamente por las mejores razones, ¿no?, para buscar convertirse en partido político. Lo que sí es cierto, y creo que esto es importante señalarlo, María, es que con independencia del número de partidos en nuestro sistema electoral, el monto que se reparte a los partidos es el mismo. Déjame decírtelo así. Para este año, estamos hablando de una cifra muy alta de cerca de 5.000 millones de pesos que se distribuye entre los partidos políticos que tienen registro. Si hubiera más partidos, no es que el monto crezca, no nos va a costar más. Y esto es importante plantearlo. Y yo lo que digo siempre es, un sistema de partidos tiene el número de partidos que demanda la pluralidad política que existe en esa sociedad. Y si bien es cierto que las elecciones del año pasado nos demostraron una clara fuerza política, digamos así, predominante o favorecida por un amplio número de votos, también es cierto que esta es una sociedad que no es ni monolítica ni homogénea, sino que en los últimos 30 años ha demostrado, ser una sociedad plural, repito, hoy con una clara fuerza política mayoritaria, pero eso no implica que no exista ni pluralismo ni diversidad política en un país como este. Y una gran excepción, Lorenzo, porque el machete de López Obrador ha pasado por todas partes, menos por los partidos políticos. Bueno, eso implicará una reforma constitucional cuando nos aplicaron el recorte, porque luego, injustamente creo yo, el monto de los partidos se le carga a la cuenta del INE. El INE en este sentido es solo un administrador, recibe el dinero de parte de Hacienda que le corresponde a los partidos y se los deposita en sus cuentas. No es un monto que el INE altere. El INE lo fija a partir de una fórmula que está en la Constitución, pero sí llama la atención, lo dije en su momento, que cuando nos aplicaron el recorte más grande de nuestra historia, pues a los partidos no se les tocó ni un centavo, ¿no? Es un monto que creció respecto del año pasado. Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Qué gusto tenerte. Nosotros vamos rapidísimo otra pausa, regresamos aquí a la Cuarta Transformación.